Crear conciencia, exactamente. Detenerse, apreciar, valorar. Lo que uno valora, protege. ¿Qué te llevó a hacer mates? ¿Hace cuánto estás haciendo? Y yo estoy haciendo mates hace 5 años más o menos. Antes me dedicaba solamente a lo que era pintar el porongo, diseñando casas de pájaros. Por ahí uno dice casas de pájaros. Claro. Y no sé, yo quería ponerle un poco de color a ciertas realidades que uno va pasando a través de la vida, ¿no? Yo tuve un problema de salud, quedé con una discapacidad, entonces, bueno, no podía hacer otras cosas y dije, bueno, todo eso que yo sentía, si yo podía volcar en un mate, pero transformarlo, o en una casa de pájaro, un porongo, transformarlo y que salga color, y que otra persona cuando lo vea algo que realmente le guste. Ajá. Entonces, bueno, así surgió. Y las casas de pájaro, bueno, yo creo que surgieron porque me gusta mucho lo que es la naturaleza. Y dije, bueno, si yo le puedo brindar, aparte de color a las personas, un espacio físico para que el pájaro pueda armar su nido, cumplo 2 funciones. Claro. Y una tercera es hacerme sentir bien. Que no es menor. Las casas de pájaros las hago con los porongos que yo cultivo. Ajá. A veces suelo tener hasta los techos, todo, porque es muy invasiva la planta de porongo. Ah, no la conozco. Es como no, ahora no hay porque no es la época todavía de recién se está sembrando. La semilla es como si fuese un zapallo. Las hojas y las flores son similares a la de un zapallo. ¿Enredadera por el piso? Por donde encuentre el lugar. Ah. Generalmente se hace por el piso, pero ellos trepan en todo lo que hay. Generalmente uno consigue semillas comprando porongos a otras personas de distintas clases, distintas variedades. Entonces cuando uno las planta, después tenés de distintas formas para trabajar para las casas de pájaros, claro. o los recuerdos, por ejemplo, o estos que después se convierten en imanes también para la heladera. Hacemos todo el proceso, le ponemos el imán. Generalmente antes las tiraba. Claro. Y después me di cuenta que podía transformar en otra cosa con la misma técnica de las casas de pájaros, que es la pintura en acrílico. Y después se le pone un barniz que es para exterior, un barniz que se usa para las capas de los autos. Ajá. Entonces, tipo el bicapa le dicen. Exactamente, algo así es. Entonces eso que hace le deja un brillo muy intenso. Este tiene una sola mano, pero para las casas de pájaros, por ejemplo, le ponemos 2 manos y eso le impermeabiliza.
Entonces se pueden colgar afuera. Este es una variedad de porongo, creo que es la más grande. Le hacemos el agujero con una broca, porque si no es muy difícil. Claro, yo estaba viendo que Un es taladro, grueso. es grueso, Se sí, me la hizo que pared- era más la pared era más fina. No, algunos son finos, fíjate que vas a ver Claro, que este es más este es fino. fino. Este también es fino. Este es como para hacer un ropero. Sí, le hacemos, fíjate que tiene, en este caso, una pareja de tucanes, ¿no? Ujú. El palito, que es un palito de yerba mate, Ah, mira. que le llamamos cambito. Acá. Cambito. Cambito se llama. Al Al palito, palito de la yerba mate, cuando está cortado, depende del Mm. grosor, se le dice cambito. En la sala de prehistoria lo que mostramos es la prehistoria guaraní, de antes de la llegada de los jesuitas y de los españoles. En este caso en particular de los jesuitas. Los jesuitas llegan en 1609 a esta zona de América. Años más tarde se van a ir fundando cada uno de los pueblos o misiones jesuíticas, pero digamos esta parte de prehistoria es anterior. Jorge, ¿qué es esto que estamos viendo? ¿Parecen ladrillos? En realidad, digamos, tienen la misma factura que un ladrillo, pero son baldosas. Son de origen jesuítico o jesuítico guaraní. Ellos hacían un molde de madera y buscaban la mejor tierra posible y la quemaban como los ladrillos de hoy en día. Hay hexagonales, hay octogonales, cuadrados, triangulares. Dependía mucho del tipo de piso que se iba a hacer, si era un piso interno, de iglesia, de galerías. Porque, por ejemplo, hay esta que está muy trabajada, que tiene digamos, un dibujo de vacuno, o estas que son digamos, pintadas. Parece ¿sí? más de iglesia aquella, ¿no? Claro. Vitrificado, o sea que Vitrificado, o sea que lo que hicieron fue pintarlo con una pintura hecha en el mismo pueblo y se la quemó, digamos, a esa pintura y quedó, en ese momento era esmaltado, un esmaltado Claro. verde brillante. Sí, una especie de enlosado. De enlosado, exactamente. Nosotros vemos así este tamaño y es un ladrillo. Tremendo ladrillo. Sí, lo que nosotros vemos acá, estas baldosas bicromas, tienen el tamaño del ladrillo actual. Claro. Comparado con el ladrillo jesuítico, digamos, Es- es algo chiquitito. Esos ladrillos se ocupaban para hacer las iglesias. Claro, en el caso de apóstoles, por ejemplo, la iglesia de los santos apóstoles Pedro y Pablo tenía los cimientos y las paredes hasta 1 metro de altura más o menos, hechas de piedra, y después hacia arriba era todo de ladrillo, de estos ladrillos, asentados a su vez con, no en barro, sino era una mezcla que ellos habían inventado, los jesuitas, que era una mezcla de arena con algo de paja, con algo de acerrín a veces, en Ajá. otros casos, Muy parecido a los ladrillos actuales. o al cemento actual. Sí, usaban un cemento muy parecido al que usaron los romanos. Encontrás casas de pájaros muy chiquitas, de este tamaño así, que son los mínimos, y después tenés unos porongos que son como los que están colgados ahí, que son muchos más grandes, que son como que si fuese este mate, ¿sí? Pero acá arriba viene esto, así en redondo. Entonces yo le invierto y ahí le hago el agujero,
le diseño. Generalmente los diseños son también de la selva misionera, o flores de la selva misionera, o animales, mariposas, pájaros. Entonces, para que el pájaro pueda venir y apoyarse. Claro. Y esto generalmente lo que hay que hacer es colgarle así, cerca de la rama, para que el viento no lo balancee tanto. Claro. Este, por ejemplo, tiene todo lo que es las mariposas que nosotros vemos en los charcos de agua o al lado de los arroyitos. Sí, las amarillitas. Las que andan por el amarillitas, camino. exactamente. Y acá es todo camino, un arroyo, una cascada, un lavacho. Y esto es Misiones. Vos le colgás en una rama o en una galería, le dejás un tiempo y el pájaro se acostumbra a eso, que era distinto en el ambiente, y ahí hace su nido. Trae las ramitas, a veces ocupan la misma corteza que tiene el porongo adentro para hacer el nido. Y abajo, para que no le entre agua, le hacemos unos agujeritos abajo, entonces tiene como un drenaje también. Si no llueve y se va... Se llena de agua, llena de exactamente. agua. Qué lindo, porque es recuperar algo y atraerla a la naturaleza, o sea, tenés la naturaleza en el patio de tu casa. Sí, este año, por ejemplo, me pasó que quería muchas mariposas, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué hago para tener mariposas? Y sembré flores, sembré semillas de flores de muchos colores que llaman la atención a los pájaros y bueno, ahora tengo, el otro día contaba, tenía 7 variedades de mariposas. Y por ahí las puedo ir identificando, no con el nombre científico, pero a través de este libro que creo que lo compré hace como 15 años atrás y me gustó mucho porque tiene todo mariposas de toda la región de Misiones. Entonces... Y es un poco lo que usas de modelo para tu mate. Son mis modelos porque, por ejemplo, todos estos matecitos que están acá, que tienen las mariposas, son todos mariposas que fueron tomadas del libro. Ajá. Entonces, me permite hacer mariposas de colores que por ahí uno dice que no hay en la naturaleza o no las ve porque no presta atención, Claro. no se detiene. Y yo creo que esto de hacer las casas de pájaros, de pintar, es detenerse, apreciar, valorar, y lo que uno valora protege. Juliano tiene 29 años y el menor tiene 21. Y al más chico le gustaba demasiado el mate y siempre que íbamos a algún lugar teníamos que traerle un mate de recuerdo. Después ya nos dimos cuenta que a todos los lugares donde íbamos era como que eran los mismos mates, no variaba mucho. Entonces yo dije, bueno, te voy a hacer un mate, hijo, vamos a probar. Y el primer mate era un mate curvo, que tenía unas hojas de yerba mate, ¿sí? Y el que a mi marido le hizo para como apoyo una hoja de yerba en alambrón. Y bueno, y así fuimos probando diversas técnicas de cómo trabajar el porongo, porque el porongo es un producto de la naturaleza maravilloso, que uno lo puede trabajar de distintas formas de acuerdo a lo que quiere lograr. Yo primero lo pinté con acrílico y lo barnicé y
tuve como la primera decepción que uno a veces tiene, que fue que cuando le ponías el agua caliente, el barniz se expandía, porque el porongo transpira. El trabajo con los mates, para tallar el mate, es necesario usar una protección que es un barbijo, un gorro, y la protección para los ojos porque larga mucho polvillo. En esta parte es la última parte del proceso. Una vez que está pintado le pasamos una cera vegetal, entonces para sacarle los restos de cera y que quede brillante, le pasamos esto. ¿La cera para proteger le da protección o brillo nada más? No, protección y brillo. Ambas cosas le da. Y vamos pasándole toda la superficie primero de esta forma, porque con esto le vamos sacando el exceso de cera que tiene. Y le vamos emparejando la cera en todo el mate, porque primero la cera se pasa solo donde tiene la imagen con el color. Acá, que es un chapepó, que es una urna funeraria, se colocaba al difunto en posición fetal y se lo sepultaba al lado de un arroyo, de un río. Usaban troncos de árboles. Claro, en este caso es un árbol que se llama urunday. Es más, una madera más dura que, por ejemplo, el quebracho. En Brasil se lo conoce como pau de ferro, o sea, palo de hierro. Eso nos indica la dureza, ¿no? Sí, el nivel de dureza que tiene. Y se ve una cascarita. Claro, estuvo sometido al fuego. Al fuego. Esto fue en la batalla de Apóstoles, años después de los jesuitas. Este es lo que siempre se enseña en historia del arte como barroco jesuítico guaraní, ¿sí? Que es el tallado con una hoja muy similar al de la yerba mate. Mira vos. Este es un estilo, ¿sí? Eso es piedra tallada. Es piedra tallada, es una piedra arenisca. Es una piedra muy fácil de tallar, se encuentra muy fácil en el campo. Hoy en día, por ejemplo, en la Facultad de Arte, los alumnos practican con este tipo de piedra. A falta de mármol se utiliza esta piedra. Es muy blanda, muy maleable, digamos, en ese sentido. Y es lo que sostenía el techo. Claro, lo que sostenía el techo. Y era bastante decorativo además. Claro. O sea, hay tres, en este museo se pueden encontrar hasta 3 tipos de capiteles en estilos. Me encanta el trabajo que tiene esta silla. ¿Labrado cómo es? Sí, es trabajado a mano. Normalmente se hacía como un dibujo en papel o en tela. Y eso era como que se calcaba, se hacía un dibujo negativo. Bueno, después se tallaba muchas veces con una navaja. Es un trabajo artesanal. Estos tipos de trabajos así, que llevaban bastante tiempo, era lo que, digamos, el jefe de familia en Ucrania o en Polonia hacía como trabajo para el hogar en el invierno, dado que tenían y siguen teniendo inviernos muy largos, de nieve, cubiertos de nieve. Entonces, como los tiempos no los apremiaban, tallaban, digamos, la madera despacito, tenían 6 meses para hacer eso.
¿Esto es el lápiz? No, ese es un marcador porque es lo único que queda y que me da cierta visibilidad cuando lo voy tallando, ¿no? ¿Y todas esas técnicas las aprendiste sola? ¿Alguien te enseñó? No. Prueba y error. Claro, es aprender solo. Es aprender solo, sí. Era ir probando, viendo, a ver cómo quedaba, hasta qué profundidad podías tallar para que no filtre el agua después. Si uno saca muy poca la primer capa del porongo, la pintura que trabajamos, que es una tinta para madera ecológica, si uno saca la primera capa pero no lo saca en cierta profundidad, esa pintura no pega, no entra, no se adhiere. Se pega. Exactamente, no se adhiere porque es una tinta. Todo lleva a hacer un trabajo que uno hace muy de adentro, con mucha calma, y vas diseñando, y después cuando vas haciendo las distintas partes del trabajo, hasta la última, que es pasarle una capa de cera vegetal, ilustrarlo, y vos ves que aparece la imagen de un yaguareté, por ejemplo, y vos decís, ¡wow! ¡Qué bueno que quedó! Y poder mostrar, por ejemplo, animales que están en toda la región en peligro de extinción, para mí es muy valioso que alguien se lleve un mate que tenga un animal que casi no hay. Este trabajo lo hacía a mano primero, después no podía una semana mover la mano porque se me inflamaba la mano, porque sacaba la cera de otra forma y tenía que ilustrarla. Ahí vamos viendo que Van quedando como marquitas blancas. como marca que es la cera, sí, el excedente de la cera. ¿En qué pensás? ¿Que mientras estás tallando, mientras estás pintando, estás pensando en cómo va a salir, o es una especie de meditación que te da? Sí, es una especie de meditación, es una forma de sacar lo mejor que uno tiene adentro. Y es un proceso largo, por eso les decía, yo creo que para mí la parte más complicada es diseñar el mate. Porque uno tiene que ver el tamaño del mate, la curvatura, cómo va a agarrar el otro el mate, qué va a ver el otro cuando reciba el mate. Entonces tratamos de hacer las imágenes en todo el porongo. Entonces toda la persona que toma el mate se encuentra siempre con un dibujo, sí, exactamente. Claro. Y ahí viene la otra parte de la otra forma, ¿no? Claro, así transversalmente. Exactamente. Y ahí es donde aparece lo más lindo del mate, ¿no? Aparece el color, Claro. el brillo. Cambio. Cuando empecé a armar dije, necesitaba algo que exprese más. La imagen de un yaguareté está muy buena, pero yo necesitaba la mirada. Algo más profundo. Algo más profundo, exactamente. Entonces lo que comencé a hacer son estos matecitos que se llaman, yo los llamo ojos de la selva. No hay nada más fuerte que eso, de mirar. Cuando va la tarjetita que va adentro, dice, si me ves, me proteges. Entonces con eso trato de que el otro que recibe el mate pueda captar la mirada del animal que está acá. Atrás va a ir tallado, acá tiene todavía el aguaraguazú, por ejemplo. Acá todavía no está tallado, pero va tallado aguaraguazú. Y yo creo que la gente que comparte el mate le crea un cierto interrogante de averiguar qué animal es, ¿no? Porque no está todo, Claro, está solo en la mirada. Yo creo que eso los lleva a querer conocer
y a la vez difundir y protegerlos, ¿no? Claro. ¿Y hacia dónde crees que va tu arte? Va hacia expresar más todavía lo que uno tiene adentro y darlo más a conocer, ¿no? Que el resto conozca los animales que hay en la selva y que eso los lleve a protegerlos, a cuidarlos, porque es la única forma que yo tengo de lograr eso. Crear conciencia. Crear conciencia, exactamente. Y yo siempre digo que todas las personas tienen la capacidad de hacer algo bello. Hay que detenerse para hacer. Detenerse, apreciar, valorar. Y lo que uno valora, protege.